Muy bien. Para realizar el manejo reproductivo de una hembra, es muy importante fijar un objetivo. ¿Cuál es el objetivo inicial, el objetivo final al cual queremos alcanzar? ¿Sí? El punto principal, como en cualquier proceso, es establecer una meta a la cual queremos llegar. Ya cuando tenemos esta meta, tienen que conocerse los pasos a seguir para alcanzar el objetivo y las posibles obstáculos que puedan presentarse. Del lado izquierdo vemos una imagen que me gustó, quisiera compartírselas para que puedan ver un poco cómo se lo definen algunas personas para alcanzar alguna meta. Un poco más en el ámbito empresarial, en la figura del medio, se conoce como una matriz FODA. Y bueno, en la imagen de la derecha vemos que una persona va escalando diversos peldaños para alcanzar un objetivo. Sin embargo, esta persona aquí está brincándose un paso esencial que, bueno, puede ser que en el futuro le repercuta y entonces no pueda acceder pues al objetivo que busca. En el caso de la crianza canina, no es la excepción. Frecuentemente nos encontramos falsas creencias que llevan a una crianza irresponsable, como el de las hembras, por ejemplo, la clásica historia que hemos escuchado, que deban tener una camada al menos para que no tengan problemas de comportamiento en el futuro. Solo por citar un ejemplo, desde el punto de vista médico, que es desde el punto de vista en el que nosotros los médicos del gremio debemos visualizar la reproducción, es una crianza orientada a obtener ejemplares saludables y que puedan desempeñar una función útil en la sociedad. Aquí podemos ver a un ejemplar que su función es soporte emocional, ¿sí? Para personas adultos mayores que ya viven prácticamente solos, realmente un perro les sirve de mucha compañía. Del lado derecho vemos perros que sirven a las Fuerzas Armadas, ¿sí? Del lado izquierdo, inferior izquierdo, podemos observar perros que han sido entrenados como salvavidas, ¿sí? Y del lado de derecho podemos observar perros que han sido entrenados para ser utilizados como medio de transporte. En fin, las funciones de los perros pueden ser tan variadas como sus razas. De hecho, la raza está íntimamente ligada a su función zootécnica. No siempre se tiene que dar entrenamiento para que un perro muestre su comportamiento natural, pues la selección a lo largo de los siglos ha hecho que estos comportamientos se queden plasmados en el cerebro de los animales y estos puedan ejercer su función sin la necesidad de un entrenamiento propiamente. La selección de los ejemplares debe basarse siempre en la salud de estos, como ya lo mencionamos. Una técnica fácil de implementar, ya que no requiere grandes análisis genéticos, es comenzar por evitar, en la medida de lo posible, el cruzamiento entre parientes. Esto se basa en que la cruza entre familiares incrementa las posibilidades de que se obtengan descendencia que expresen genes indeseables o incluso letales. Por ejemplo, baja fertilidad, malformaciones durante el desarrollo embrionario, así como enfermedades que afectan en la vida adulta, como puede ser la displasia de la cadera. Aquí en la imagen podemos ver al genetista Mendel. Él pudo hacer experimentos mediante la cruza de chícharos y observó que la descendencia
adquiría genotipos y fenotipos variados, ¿sí? No todos los individuos resultaban ser iguales. Es decir, aunque la cruza fuera entre los mismos padres, estos dos que están aquí arriba, puede ser que tengan un hijo con estas características o puede ser también que tengan un hijo con estas características, ¿sí? En caso de que se junten dos genes recesivos, es más posible que las malformaciones o problemas durante la gestación y el desarrollo se manifiesten. Muy bien. Cuando ya establecimos el objetivo y las creencias han sido descartadas, las falsas creencias, quiero aclarar, entonces puede tomarse la decisión de realizar la cruza entre la hembra y el macho, evidentemente, en casos extraordinarios con más de un macho. Es decir, si el propietario de la paciente no está muy seguro de qué macho utilizar, pues ambos machos tienen características deseables, entonces podrá realizar una cruza con padres múltiples. Para ello, puede recurrirse a cualquier método, ya sea monta, ya sea inseminación artificial. Aquí tenemos un ejemplo de la monta, una inseminación artificial conocida como inseminación vaginal, una inseminación artificial conocida como endoscópica y otra inseminación artificial quirúrgica en donde mediante un catéter se introduce el eyaculado dentro del útero. ¿Okay? Cuando hablamos de reproducción, se puede profundizar tanto como uno desee, pues la reproducción animal merece conocimientos de anatomía, de fisiología, de histología, de embriología, de farmacología, etc. Principalmente, los más importantes que considero yo, claro, todos son importantes, pero hay dos fundamentales que nos van a aportar herramientas bien importantes para poder llevar a cabo un buen trabajo. Este es el estudio de la neuroendocrinología, la ontogenia y la nutrición. Si todos estos conocimientos son aplicados de la forma correcta, entonces podremos obtener lo que deseamos. Una camada saludable, fuerte y sin problemas. De la neuroendocrinología que les comentaba, quisiera rescatar un factor muy importante que le va a ayudar en gran medida al criador, al juez y al médico, sin excluir al paciente. Este factor todos lo conocemos como estrés. ¿Sí? Aquí está marcado. Mi computadora se está poniendo lenta. Aquí está marcado. ¿Sí? Hay un factor muy importante que es el estrés, quien acompaña a la existencia de los seres vivos para tratar de compensar algún riesgo potencial. Es decir, si se siente frío, si se siente calor, si se siente hambre, el cuerpo va a producir hormonas que hagan que el sistema nervioso se dé cuenta de que hay algo que no está bien, y a eso se le conoce como estrés. Este factor es un elemento que estimula a las neuronas rojas que vemos aquí. Ya no me funciona muy bien el puntero, no sé, está algo lento. Aquí vemos las neuronas rojas que se llaman hormonas GNIH. Estas neuronas, producen una hormona que se llama hormona inhibidora de las gonadotropinas. ¿Sí? Si estamos estimulando a estas hormonas rojas van a bloquear la función de las neuronas azules que están al lado izquierdo. Y si la función de estas neuronas del lado izquierdo azules, que se llaman GNRH, entonces estas neuronas ya no van a producir las hormonas o las neurohormonas, mejor conocidas, que van a desencadenar el celo en la perra.
Es por eso tan importante que las hembras se mantengan siempre lo menos estresadas posible. Aquí hay una característica de la ontogenia que yo quisiera rescatar, ¿sí? Primero, la definición. La ontogenia se define como el desarrollo de un organismo. Desde que es fecundado hasta que es adulto, incluso hasta la senectud, ¿sí? Segundo, una vez que conocemos la definición de ontogenia, salta a la vista la importancia de conocer la ontogénesis del canino doméstico, o, dicho de otro modo, su desarrollo natural para poder identificar si existe algún problema durante el transcurso de este. Un método muy sencillo es establecer el orden cronológico de los eventos que van a ocurrir. Cuando se conoce la ontogénesis del canino, resulta relativamente sencillo. Aquí debajo se ve un link en el que se puede acceder a diversas imágenes que se han publicado sobre el desarrollo embrionario de los caninos domésticos. Se ve el tipo de placentación, se ve desde el tipo de fertilización, tipo de parto, etc. Les recomiendo entrar a esta página, la verdad es que está muy explícita, es muy buena y a mí me ha ayudado bastante. Si a ustedes les interesa, aquí abajo les pongo el link. Entonces, volviendo a una línea del tiempo, volviendo al tema, podemos realizar una línea del tiempo para poder establecer los puntos críticos en los cuales las fechas en los cuales se van a presentar los puntos críticos, ¿sí? Comenzamos con días negativos porque al principio se debe hacer siempre una planeación. Se debe escoger al macho, se debe escoger si va a ser uno o dos machos. Debe estar el calendario de vacunación vigente, el calendario de desparasitación vigente, para que no durante la gestación o no 10 días antes del parto, la perra esté recibiendo medicamentos que puedan alterar el desarrollo normal de los cachorros. Entonces, sí se puede desparasitar a una perra gestante y mucho más si es una infestación parasitaria, pero preferiblemente no hacerlo, ya que ningún fármaco es 100% seguro y hay muy pocos estudios que demuestren su verdadera eficacia y seguridad en desarrollos, en estudios pues que evalúen el desarrollo embrionario de los caninos. Es más frecuente encontrar literatura en roedores, pero no es tan fácil traspolar la información. Más o menos por el día 10, 12, 15 después del inicio del sangrado, se puede realizar la inseminación. Ahorita estamos hablando en términos generales. Más o menos entre el día 9 y 15 se realiza una inseminación, en promedio. Aunque se sabe que un celo puede ser tan largo como 40 días, combinado la etapa de proestro junto con la del estro, o tan corta como 6 días o 5 días. O pueden presentarse diversas alteraciones en las que la progesterona no sube o la progesterona se desploma, etc. ¿Sí? Más o menos por el día 20, se puede hacer un diagnóstico de gestación mediante ultrasonido. A partir del día 20, bueno, no a partir del día 20, sino a partir del diagnóstico de gestación, se pueden programar revisiones. Yo recomiendo a mis pacientes revisiones semanales, ya que con ello puedo identificar si existe alguna variación en las concentraciones normales de progesterona. Puedo hacer un ultrasonido para revisar si para visualizar si están teniendo un desarrollo adecuado los embriones conforme a su edad gestacional, siempre conociendo la fecha de ovulación o de inseminación. En términos generales, más o menos el día 55 se realiza una placa de gestación,
que le decimos nosotros, los que nos dedicamos a la reproducción, realmente es una radiografía de abdomen, ¿sí? Tiene los mismos límites radiológicos y anatómicos que una radiografía de abdomen, y más o menos programamos una revisión preparto entre el día 57, 58, 59 para ver que todo esté adecuado. En caso de que no, poder intervenir adecuadamente. Hay métodos muy sencillos que permiten incrementar el desempeño reproductivo de un criadero, ¿sí? Estuve pensando en todos los elementos, pero principalmente puedo rescatar 5 que les puedo compartir a ustedes sin que necesariamente tengan que realizar grandes inversiones o tener grandes conocimientos médicos. Esta imagen me quedó un poco mal, no se ve completa, pero bueno. Son 5 los pilares fundamentales que yo logro identificar para tener un mayor orden en un criadero. Estos son, primero, áreas designadas para cada proceso de crianza, es decir, un lugar adecuado para el semental, un lugar adecuado para las hembras que no están gestantes, un lugar adecuado para las hembras que sí están gestantes y un lugar adecuado para las hembras con crías. Segundo, adecuada medicina preventiva como vacunación o desparasitación. Ya vimos la importancia de realizarlo adecuadamente antes de realizar el manejo reproductivo, porque cuando se trata de aplicar medicina preventiva, es decir, vamos a poner el ejemplo claro de la vacunación a una hembra gestante, muchas veces nos podemos arriesgar a que esa paciente en particular, por muy mala suerte que tengamos, desencadene una reacción exacerbada a la vacuna y esto pueda producir en un extremo el aborto. Realmente lo que queríamos prevenir era una enfermedad, pero terminamos produciendo un aborto. Lo que tenemos que hacer es llegar al momento de la crianza con todas las provisiones necesarias. Tercero, hábitos de higiene en las instalaciones. Siempre ahora está muy en boga la higiene. Es muy útil para todas las personas, para la salud propia, para la salud de los demás y en este caso para nuestros amigos, los caninos. Es muy importante que siempre se encuentren en condiciones limpias. Sabemos que no son tan limpios como las otras especies animales. Sin embargo, nosotros tenemos la responsabilidad de mantener limpias sus instalaciones, utilizando claramente productos que no dañen sus cojinetes plantares, que no puedan dañarles la nariz al momento de tocar con la cara el suelo, etcétera. ¿Sí? Si mantenemos sanitizadas nuestras instalaciones y tenemos una adecuada medicina preventiva, vamos a librarnos del 90% de las enfermedades que puedan atacar a nuestro criadero. ¿Ok? ¿Quién aquí no ha escuchado de la temible brucelosis, verdad? Tan difícil de erradicar. Afortunadamente, son pocos los casos en la Ciudad de México. No desconozco realmente las estadísticas en otros países, en Costa Rica, en Chile, en Ecuador. He visto que la piden mucho, pero son pocos o casi nulos los pacientes que yo haya visto con brucelosis. Otro pilar principal es el cuarto, que es una comunicación permanente con el especialista de la salud. En este caso, nosotros, los médicos veterinarios, quienes vamos a poder orientarles para que puedan llevar a cabo su trabajo de la mejor manera posible. Traten, por favor, de no estar ideando nuevas técnicas sin consultarlo antes con algún profesional para que juntos puedan tomar la mejor decisión para su mascota. Sí. Y quinto, pilar principal, es algo muy importante que se debe tener en todos los criaderos, en todos lados, incluso en las explotaciones ganaderas, son
la implementación de registros reproductivos. Si ustedes como criadores llaman a algún médico veterinario a su criadero para que realice alguna evaluación o algún diagnóstico y poder identificar el por qué los ejemplares no están pudiendo reproducirse como deberían, lo primero que les va a pedir el médico veterinario va a ser la ficha de reproducción. Esta ficha de reproducción consta de varios elementos que deben ser registrados en tiempo y en forma de la manera más estricta posible, para que podamos tener un historial fidedigno y creíble de cómo ha sido el comportamiento de la paciente, ¿sí? Entonces, si vemos que lleva más de 2 cruzas y no ha tenido camada, si vemos que ya cambió de macho, si vemos que ha tenido problemas de aborto, si vemos cualquier cosa que podamos anotar, cualquier cosa que podamos identificar, debe ser anotada para poder después ser evaluada. Principalmente, los datos que requiere el médico veterinario en el consultorio incluyen el nombre de la paciente, la raza, la edad, el sexo, los antecedentes patológicos o de enfermedades que haya tenido, fecha de comienzo del sangrado, número de veces que se ha reproducido, intervalos entre una cruza y otra, es decir, cuánto tiempo ha pasado entre una cruza y otra, para darnos una mejor idea de cuál va a ser el mejor manejo que le podamos dar a su paciente. ¿Sí? Bueno, cuando la hembra comienza a presentar el sangrado a través de la vía vaginal, indica el comienzo de un proceso que se conoce como proestro. Una vez que ha comenzado este proestro, nosotros sabemos que unos meses atrás la hembra ha estado preparándose hormonalmente, nutricionalmente y sensando mediante sus terminales nerviosas los elementos ambientales para que puedan entrar en esta fase. Es decir, si una hembra detecta que no es una condición adecuada para la presentación del celo, o bien el celo no se presenta, o bien puede tener alteraciones en el comportamiento de la progesterona o en el desarrollo de los fetos o en la implantación de los embriones. No lo sé, son muchísimas las alteraciones que pueden existir. ¿Ok? Es común que las hembras puedan atraer en este momento a los machos. Sin embargo, se debe tener presente que no necesariamente la hembra se encuentra en su momento fértil. Para saber esto, se realizan diversas técnicas de laboratorio, algunas de gabinete, otras más profundas, para conocer si la hembra se encuentra fértil. Muchos de ustedes ya conocen estas técnicas, que son la realización de citología vaginal exfoliativa, en donde se obtiene una muestra del endotelio vaginal y entonces se pueden visualizar en el microscopio para conocer el grado de cornificación, es decir, el grado de descamación que pueda tener este tejido por influencia de los estrógenos. Entonces, gracias a esta herramienta, podemos ayudarnos un poco para saber si la hembra ha sido estrogenizada y por lo tanto cercana a ser fértil. ¿Sí? Una vez que detectamos que la perra se encuentra más cercana al momento de la ovulación, podemos recurrir a otra medición en donde se conoce la concentración sérica de progesterona. Aquí, al contrario de lo que recomienda el doctor López-Gatell, nosotros lo que recomendamos o lo que deseamos es que haya una elevación de la curva, no un aplanamiento, sino una elevación abrupta, para que durante esta elevación abrupta nosotros sepamos que el óvulo ya ha sido liberado.
y cuando se liberan, se produce esta producción masiva de progesterona. Entonces, al medir la progesterona, nosotros sabemos que ya hay óvulos en el tracto reproductor de la hembra y por lo tanto podemos realizar la inseminación. ¿Sí? La realización de estas técnicas, la citología y la progesterona, es común que pueda repetirse más o menos unas 3, 4, a veces hasta 6 veces, dependiendo de la raza, dependiendo de qué tan pronto la llevaron a revisión, iniciado el sangrado, antes de realizar la inseminación o la monta artificial. ¿Sí? Por ejemplo, volvamos un poco a la ontogenia del canino. Cuando la hembra ovula, se conoce como el día cero. Adelantándonos un poquito, en promedio, 64 días después, se producirá el parto o, en su defecto, se realizará una cesárea. Conocer el momento de la ovulación es un trabajo relativamente sí, difícil, porque se necesita medir una hormona que dura muy poco tiempo en la sangre. Y entonces esa hormona es difícil de identificar cuando se eleva. Por lo tanto, recurrimos a la progesterona. Conocer el momento de la ovulación es un trabajo bien importante. Si uno de los 3 elementos, es decir, el paciente, el propietario y el médico, no cumplen sus funciones, entonces estaremos en riesgo de no alcanzar el objetivo, que es la obtención de ejemplares adultos y saludables. Aquí vemos cómo durante el proestro la hembra puede mostrarse receptiva, sin embargo, no quiere decir que se encuentre fértil. A veces me preguntan, ¿en qué momento debo inseminar? Y la respuesta siempre les digo, no lo sé. No lo sé porque la perra tiene un comportamiento, un ciclo reproductivo bastante peculiar. El celo puede ser tan corto como 5, 6, 7, 8 días, o pueden ser tan largo como 20, 30, 35 días, incluso hasta más, dicen algunos libros. ¿Sí? Por lo tanto, me preguntan, ok, entonces, ¿con cuánto de progesterona debo inseminar? Y lo mismo les respondo, no lo sé. Realmente no hay un valor único ni un valor exacto. Porque si todas las hembras se inseminaran en el mismo valor de progesterona, frecuentemente encontraríamos el mismo porcentaje de falla, que oscila entre el 15 y el 20%. Es decir, no hay seguridad 100% de que una hembra quede gestante, pero sí podemos valernos de las herramientas para poder incrementar esas posibilidades. En caso de que se produzca bueno, ok. Cuando la hembra ha sido inseminada, es frecuente escuchar preguntas como, ¿qué cuidados debo tener con mi perra? ¿Qué le debo dar de comer? Si puede o no puede hacer ejercicio, si puede salir a caminar, si no puede salir a caminar, etc. Yo personalmente les comento que deben evitar en la mayor medida de lo posible el estrés y no solo eso, además fomentar el bienestar. Cuando nos referimos a estrés, no solamente nos referimos al tormento mental que padece una parte de la humanidad. Nos referimos al estrés térmico, por ejemplo, temperaturas muy bajas o temperaturas muy altas que puedan indicarle a la paciente que no podrían sobrevivir sus crías bajo esas condiciones. Hay un video en YouTube, se los recomiendo mucho, sobre los perros de trineo en Alaska. Los llevan a cazar, terminan cazando una foca y
una parte de la grasa, como un medio kilo o 1 kilo de puro tejido graso, se lo dan a los perros como recompensa, pues, por su trabajo. Y sale una escena bastante triste en la que una hembra tiene a sus crías prácticamente en la nieve y los bebés, los cachorros, claramente, pues no logran mantener el calor corporal porque simplemente a esa edad son incapaces fisiológicamente de termorregularse. Requieren 100% del calor de la madre. Por eso utilizamos en la crianza artificial, bueno, en la crianza asistida, tapetes térmicos, salas con luz controlada, etcétera. En los laboratorios de más alto nivel, incluso se tienen las horas de luz oscuridad controladas, la cantidad de alimento pesada exacta, número de animales por espacio cuadrado, por espacio delimitado, para que los animales tengan el menor estrés posible, puedan manifestar sus conductas propias de la especie y podamos obtener esto. Aquí vemos a una paciente que ha tenido crías, pero no se ve desnutrida, no se ve maltratada, no se ve nada de eso, por el contrario, tiene una apariencia de que está en bienestar, posiblemente porque está tomando la mano de su ama. En esta imagen de en medio podemos ver a un perro que está en una alberca. Sabemos que por naturaleza los perros pug casi no nadan, relativamente no nadan. Son más otras razas las que les gusta el agua, ¿sí? Estas razas que les gusta el agua pueden ser tomadas para que puedan practicar un ligero ejercicio de natación. Si le va a estresar el agua, no les recomiendo meterlo, ni siquiera acercar a la paciente al agua, porque el estrés es muy negativo para la reproducción, ¿ok? Si el paciente no quiere, no practica la natación, bueno, pues con dar algunas vueltas a la manzana diario es suficiente para que tenga buena actividad física, haya una buena hemodinamia, es decir, una buena circulación sanguínea hacia los tejidos que lo necesitan, el tejido nervioso y en este caso, bueno, los tejidos embrionarios en desarrollo. ¿Sí? Así que, pues ese es el objetivo, evitar el estrés y fomentar el bienestar. Ok, vamos a imaginar que todo ha salido bien hasta entonces, ¿sí? Y la fertilización se ha producido. Los óvulos fertilizados pueden deambular libremente por el útero, más o menos entre los días 5 hasta el 18 aproximadamente. Bueno, entre el 5 y el 15. Dependerá mucho del libro que consulten. Pero bueno, hay personas que con el ultrasonido logran ver alguna pequeña formación de vasos sanguíneos y su irrigación. Claro que se necesitan muchos años de experiencia y mucha habilidad en el manejo del ultrasonido para poder identificar estas pequeñas zonas en donde se realiza la implantación del embrión. ¿Sí? No se puede ver todavía la vesícula gestacional, pero sí se puede ver el aporte sanguíneo directo en una zona del útero y entonces pues es un indicativo de que puede la hembra estar gestante. Más o menos por el día 20, que en momento en el cual han estado flotando libremente, hasta el momento en el cual han estado flotando libremente dentro del útero, ya se ha producido la implantación embrionaria. Esto es cuando el embrión se une al tejido del útero para para poder continuar con su nutrición. En este momento, es posible realizar el ultrasonido para hacer un diagnóstico de gestación temprana.
La importancia del diagnóstico de gestación temprano es que las vesículas gestacionales pueden ser absorbidas por algún motivo. Desconocemos muchos, bueno, conocemos algunos, pero desconocemos muchos más todavía. Puede ser algún factor, la baja de la progesterona, la liberación de hormonas cortisol relacionadas al estrés, puede ser la administración de medicamentos, puede ser el trabajo excesivo, pueden ser varias cosas que produzcan una absorción embrionaria. Entonces, si nosotros realizamos el ultrasonido aproximadamente del día 30, día 40, día 50, puede ser que no encontremos vesículas gestacionales. Bueno, pueden ser dos panoramas. Puede ser que sí encontremos vesículas gestacionales y que todo salga bien, ¿no? O puede ser que encontremos vesículas gestacionales que se están achicando y que están perdiendo su estructura morfológica adecuada y es un indicativo de que se están absorbiendo. Por lo tanto, aunque no pueda tener cachorros la hembra, automáticamente sabemos que no es infértil. Es decir, ya tuvo una gestación, aunque no haya podido llevarse a finalización, sabemos que la hembra no es infértil. Ahí radica la importancia del diagnóstico de gestación. ¿Cuándo hacerlo? En las razas de talla mediana, grande y gigante a partir del día 20-25. En las razas de talla pequeña, miniatura, yo les recomiendo que sea a partir del día 25 al día 30 para evitar un mal diagnóstico de gestación y los problemas que esto pueda acarrear tanto al criador como al médico y a la paciente. ¿Ok? Entonces, más o menos, una vez que se realiza el diagnóstico de gestación, debemos identificar o debemos saber aquí algunas cosas importantes. Primero, el ultrasonido nos sirve para saber cualitativamente si existe gestación o si no existe gestación, es decir, si se observan o no los embriones. Nos puede dar un aproximado de cuántos son. Sin embargo, las personas más experimentadas aún así encuentran dificultades para hacer un conteo exacto mediante ultrasonido del número de cachorros. ¿Ok? Regularmente, la paciente debe asistir a revisión. En estas revisiones, frecuentemente el médico puede solicitar que se tome una muestra de sangre para que sea evaluada la concentración de progesterona y poder evitar un problema a posteriori, es decir, que la gestación se termine antes de tiempo. Cabe recalcar que para la gestación de los cachorros, 3 días de adelanto son la diferencia entre la vida y la muerte, pues el aparato respiratorio no se termina de madurar hasta que finalmente tiene que hacerlo por formas naturales. Si nosotros hacemos cesárea antes o si la hembra expulsa a las crías antes de tiempo, frecuentemente posiblemente tengan dificultad respiratoria porque no hay un adecuado intercambio de gases, pues no están maduros los alvéolos pulmonares. Por lo tanto, se tiene que recurrir a la administración de oxígeno mediante un concentrador, a la renta de un tanque con oxígeno y aún así no hay garantías de que pueda el ejemplar salir adelante. Por lo tanto, es bien necesario hacer un seguimiento de la gestación y en este caso la progesterona nos indica el momento exacto en el que se puede realizar la cesárea o en el que se va a producir el parto. Otra de las revisiones que se hacen durante la misma visita es una revisión, un vistazo rápido a las vesículas gestacionales que se han visto.
Aquí vemos 1, 2 y aquí posiblemente 3, otra vesícula gestacional. No alcanzan a salir todas en el mismo cuadro, pero en un movimiento que realicé el día de la consulta, alcancé a ver que era otra vesícula. Entonces, por lo menos tiene 3. Ya sabemos que sí está gestante. Ajá. Más o menos a partir del día 27, 28, ya podemos ver el corazón de los cachorritos. Entonces, bueno, no de los cachorritos, de los fetos. Entonces, si nosotros ampliamos la imagen del ultrasonido y vemos latiendo el corazón, automáticamente tenemos otro dato muy importante que se conoce como viabilidad. Es decir, si el cachorro está vivo o muerto. Ya tenemos las dos indicaciones principales para realizar ultrasonido de diagnóstico de gestación. Uno, saber si está o no está gestante. Dos, saber si están vivos o no están vivos los cachorros, ¿vale? Las personas más experimentadas pueden identificar, o es ya con la práctica se puede identificar un poquito si hay desprendimiento de placenta, si por ahí leí alguna vez un artículo en el que habían diagnosticado mediante ultrasonido la presencia de la anasarca en un bulldog que resolvió de forma natural al momento de la cesárea, ya no tenía anasarca, el cachorro, ahora cachorro, o neonato, y entonces, bueno, pues deja muy, muy en claro la importancia de realizar el seguimiento de la paciente gestante, ¿sí? Aquí la progesterona se puede bajar por muchas cosas. Les llaman así en los libros que hipoluteinismo, insuficiencia lútea, hipoluteoidismo, demás. El caso es que la progesterona se deja de producir cuando es hipoluteinismo primario o por alguna otra razón la progesterona o no está bien diseñada por el organismo y no funciona, o hay anticuerpos antiprogesterona que pueda ser sugerente de una enfermedad autoinmune, o hay medicamentos que están atacando al cuerpo lúteo en el ovario, como la prostaglandina, CF2-alfa, etc. Bueno, este es un ejemplo muy radical, pero también la dexametasona sabemos que puede causar abortos. Si cualquiera de